Encontré a mi esposa en la cama con mi padre y mi madre, y aún decían que yo era el loco. No sé si alguna vez han sentido que su vida entera se sostiene por hilos tan finos que un simple soplo podría romperlos. Yo tampoco lo sentía. Hasta hace 10 días. Hoy, mientras escribo esto, sigo sin entender cómo no vi antes lo que estaba pasando justo delante de mí. No porque fuese difícil de ver, sino porque las personas que más confiaban en el mundo eran justamente las que me estaban apuñalando en silencio. Estoy sentado en mi sala ahora mismo, con las luces apagadas, como si la oscuridad ayudara a entender lo absurdo de lo que estoy viviendo. Clara está encerrada en nuestro dormitorio desde hace horas. No me dirige la palabra, pero puedo escuchar su respiración entrecortada detrás de la puerta. No es miedo a mí. Nunca le haría daño físico a nadie. Es miedo a la verdad. Miedo a lo que hice con ella, con mis padres, y con toda la imagen perfecta que ellos creían que tenían. Pero antes de llegar a este punto, antes de que yo comenzara mi venganza, antes de que cada uno de ellos cayera, quiero explicar cómo empezó todo. Mejor dicho, cómo empezó para mí, porque para ellos empezó mucho antes. Recuerdo claramente el momento exacto en que el mundo se me torció de golpe. Clara estaba en el baño, la ducha corriendo, el vapor saliendo por la puerta entreabierta. Yo estaba ordenando unas cosas en la mesita del living cuando su teléfono vibró. Normalmente nunca miro notificaciones ajenas, pero la pantalla estaba apuntada justo hacia mí. Fue imposible no leer. El mismo horario, que él no sospeche. El nombre que aparecía arriba era Papá. Sentí como si alguien hubiera hundido la mano en mi pecho y apretado mis pulmones. Un impulso natural habría sido desbloquear el teléfono, revisar las conversaciones, buscar explicaciones desesperadamente. Solo me quedé mirando el mensaje durante unos segundos, como si mi cerebro estuviera tratando de entender qué idioma estaba leyendo. Papá, mi papá, hablando con mi esposa, sobre un horario, y sobre que no sospecho. Cerré el teléfono con calma, lo puse en el mismo lugar y me senté en un silencio tan pesado que parecía llenar toda la casa. No sentí rabia en ese momento, solo un vacío, una repentina ausencia de cualquier cosa humana. Clara salió de la ducha minutos después, secándose el pelo, diciendo algo sobre la temperatura del agua. No escuché nada. Porque desde el momento en que leí ese mensaje, algo dentro de mí se despertó. Y no fue furia, fue lucidez. Desde ese día, cada detalle pasó a ser una pieza que encajaba en un rompecabezas que no quería montar, pero que ya estaba montado antes de que me diera cuenta. Clara comenzó a llegar tarde del trabajo con excusas tan frías que parecían memorizadas. Mi padre empezó a enviarme mensajes preguntando mis horarios de una manera que nunca había mostrado interés antes. Mi madre, a la que nunca le gustó nadie, empezó a tratar a Clara como si fueran amigas íntimas. Se rieron en voz baja cuando entré en la cocina. Dejaban de hablar de la nada, cambiaban de tema. Al principio pensé que yo estaba viendo cosas, que el estrés del trabajo estaba distorsionando mi percepción, pero la duda se transformó en certeza cuando empecé a notar la sincronía exacta entre las mentiras de Clara y las apariciones repentinas de mis padres. Era como si estuvieran coreografiando sus movimientos. Sin embargo, no frente a nadie. No hice preguntas. Me convertí en el hombre más tranquilo de la casa. Se rieron pensando que me estaba volviendo más relajado. Mi padre me daba palmaditas en el hombro diciendo que estaba orgulloso de cómo llevaba la vida. Clara me besó con culpa disimulada. Mi madre fingía protección, preguntándome si estaba comiendo bien. Y miraba todo con una serenidad construida sobre el peor tipo de dolor, el que aún no sabes cómo duele. Fue solo unos días después, cuando Clara dijo que dormiría en casa de una amiga porque estaba agotada, que me di cuenta de que la mentira estaba empezando a ser perezosa. Se fue rápidamente, sin mirar atrás, y lo dejé. Encendí el coche 10 minutos después y la seguí a una distancia segura. El destino no me sorprendió. Cuando dobló hacia la calle de mis padres, sentí algo en mi cuello, como un frío que me recorrió entero. Paró frente a su casa, bajó sin miedo, sin mirar alrededor, como si ese lugar fuera más hogar que nuestra propia casa. Tocó la puerta con 3 golpes suaves, como quien ya conoce la señal secreta, y entró. No lloré, no grité, no temblé. Simplemente estacioné el auto, caminé hasta el patio, subí a la base de hormigón que usaba cuando era niño para espiar el mundo exterior, y esta vez para ver qué había dentro. La ventana estaba entreabierta, como siempre, y cuando empujé solo 1 centímetro, vi los 3. Clara, mi padre, mi madre, en la misma cama. La misma cama donde soñé mal, donde lloré escondido, donde crecí. El silencio dentro de mí no se rompió. Por el contrario, se profundizó.
Y en este silencio, la primera parte de mi venganza comenzó a tomar forma. La venganza no nació de la ira, nació de la claridad. Lo vi, lo entiendo, y yo decidí. Desde que los vi allí dentro, juntos, mezclados, respirando como si aquello fuera lo más natural del mundo, entendí que mi silencio sería mi arma. No hice ruido al alejarme de la ventana. No tropecé, no maldije, no lloré. Caminé hacia mi coche como quien abandona un cuerpo vacío, y tal vez en ese momento yo realmente estaba vacío. Conduje de vuelta a mi casa sin recordar el recorrido. Cuando cerró la puerta detrás de mí, supe que mi vida anterior había terminado. Lo curioso es que no vino el colapso que todos imaginan. No hubo gritos, ni crisis, ni impulsos destructivos. Lo que nació dentro de mí fue algo mucho más agudo. Una lucidez tranquila, calculada, peligrosa. Me senté frente a mi ordenador y empecé con lo que cualquier persona traicionada teme. Pruebas. Grabé todo. Hora. Día. Lugar. Anoté cómo Clara había llegado, cómo había tocado la puerta, cuánto tiempo había permanecido allí. No era por mí, era por ellos. Se iban a tragar cada pedacito de la verdad cuando yo decidiera. Al día siguiente actué como si nada pasara. Preparé café, dejé la taza de Clara en la mesa e incluso le pregunté si había dormido bien en casa de su amiga. Ella respondió que sí, tratando de parecer natural, pero la culpa hizo que su voz fuera más delgada de lo habitual. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre preguntando si iría a su casa ese fin de semana. Yo respondí que sí, que tenía ganas de verlos. Mentira, ganas no la tenía, pero era un movimiento necesario. El juego iba a empezar, y cada uno de ellos iba a bailar al son que yo iba a componer. Pasé toda la semana observando. Clara cambiaba de humor constantemente. Mi padre comenzó a estar aún más presente, como si estuviera tratando de medir si había notado algo. Mi madre enviaba mensajes con frases que, antes, sonaban cariñosas. Ahora sonaban como provocaciones envenenadas. El sábado fui a su casa. Tomé vino, tomé una sonrisa, tomé mi mejor disfraz. Cuando toqué el timbre, mi padre abrió la puerta con esa expresión plastificada que usaba cuando fingía afecto. Mi madre me abrazó con fuerza y sentí su cuerpo rígido, como si un secreto estuviera escondido entre sus huesos. Tomamos vino, hablamos de banalidades. Clara no estaba conmigo, por supuesto. Inventó otra excusa, una amiga con la que necesitaba hablar. Fingí creerlo. Quería ver la reacción de mis padres cuando mencionaba su nombre. Mi padre desviaba la mirada cada vez. Mi madre sonreía con los labios, pero no con los ojos. Y ahí, entre un sorbo y otro, tuve mi confirmación final. No era un desliz, no era una aventura, no era un error aislado. Aquello llevaba tiempo. Ellos tres habían construido un universo paralelo del que yo era el único idiota que no participaba. A partir de ese momento, dejé de ser el idiota. 2 semanas se pasaron así, alimentando la ilusión de que seguía siendo el mismo hijo, el mismo esposo confiado, el hombre que ellos pensaban que podían manipular para siempre. Clara seguía encontrándose con ellos a escondidas, usando la misma excusa, el mismo horario, la misma falta de creatividad. Y lo grabé todo. Horarios, llamadas borradas, ubicaciones, fotos, vídeos. No quería solo exponer la traición. Quería destruir toda la estructura que sostenía su teatro. Y cuando ya tenía lo suficiente para desmantelar a cada uno, cuando mis pruebas podían convertir sus vidas en un infierno jurídico, social y emocional, empecé la fase 2. El engaño consciente. Fui más cariñoso con Clara. Estuve más presente con mis padres. Hice planes, sugerí citas, ofrecí ayuda. Y cada gesto mío hizo que bajaran aún más la guardia. Me miraban como quien cree haber engañado a un tonto. Y no hay nada más peligroso que subestimar a alguien que ya no tiene nada que perder. La primera grieta invisible apareció cuando Clara se puso extremadamente nerviosa al verme jugando con el portátil. No estaba haciendo nada demasiado, pero ella se puso blanca, como si estuviera a punto de descubrir algo. Lo descubrí. Pero lo descubrí de la manera correcta. Recuperé conversaciones borradas. Hablaban de mí, sobre cómo nunca me daría cuenta, sobre cómo era mejor así, sobre cómo mis padres siempre supieron que Clara se sentía más conectada con ellos. Era el tipo de frase que destruye a cualquier hombre. Pero en mí solo destruyó lo que quedaba de piedad. A partir de allí, la venganza ya no era solo una elección. Era un deber. Y comenzó esa misma noche, cuando Clara llegó tarde, sudorosa, con un olor en el cuerpo que reconocí desde la ventana de la casa de mis padres. Me senté en el sofá, la miré y le pregunté con la voz más tranquila del mundo cómo había sido la conversación con su amiga. Ella lo inventó. Y sonreí. En el fondo de mi sonrisa, ella sintió algo. Una amenaza silenciosa.
Una sombra que nunca había visto en mí. Y fue entonces, solo entonces, que empezó a sospechar que yo lo sabía. Ella no tiene idea de lo que he preparado. Y cuando empiece a contar, ninguno de ellos se recuperará. Clara comenzó a observarme con más atención desde aquella noche en la que mintió frente a mí, y yo solo sonreí. No era una sonrisa normal, y ella lo sabía. Su inquietud era casi palpable. Cuando entré en la habitación fingía jugar con el móvil. Cuando salía a trabajar me preguntaba 2 o 3 veces a qué hora volvería. Parecía nerviosa, pero intentaba ocultar la inquietud bajo una fina capa de normalidad. Aquello me confirmó que mi silencio estaba funcionando. Por parte de mis padres también noté cambios. Mi padre me enviaba mensajes más a menudo, preguntando cómo estaba, sugiriendo que nos encontráramos para hablar. Mi madre insistía en que fuera a cenar con ellos más a menudo. Acepté todas las sugerencias, sonreí, mantuve la máscara intacta, actuaba como el hijo que ellos creían tener bajo control. Mientras tanto, yo seguía cada uno de sus pasos en silencio. Clara seguía yendo a casa de mis padres, pero ahora con mucho más cuidado. La diferencia es que esta vez ya lo tenía todo, y lo que quería ahora era ver el pánico nacer dentro de ellos lentamente, como un veneno que actúa sin prisa. El primer movimiento de mi venganza fue simple, sutil, precisa. Le pregunté cómo había sido el día, y ella respondió con frases ensayadas. Algunas veces mencionaba algo que ella no me había contado. Una supuesta conversación con un colega, un compromiso de trabajo, algo inventado por mí. Clara abrió mucho los ojos por un segundo y luego estuvo de acuerdo, fingiendo que lo recordaba. Pero vi el miedo crecer en el fondo de sus ojos. Era el miedo correcto, el miedo a quien esconde algo enorme. Con mis padres hice lo mismo. Me sentaba en el sofá de su casa y dejaba escapar comentarios vagos, algo así como que sentía que eran diferentes, que me había dado cuenta de que algunas cosas eran extrañas. Mi padre siempre cambiaba su mirada. Mi madre intentaba parecer tranquila, pero su rostro estaba rígido como una piedra. Hablé como quien busca consejo, como un hijo confundido. Se inclinaron para escuchar, acogedores, mientras por dentro se daban la vuelta tratando de calcular cuánto sabía, y cuanto más nerviosos se ponían, más sonreía. Mi objetivo no era confrontarlos todavía. Mi objetivo era romper la estabilidad mental de los tres. Una noche, Clara volvió a casa casi a medianoche, alegando que había salido con amigas para desestresarse. La vi cruzar la puerta, el olor demasiado perfumado, el pelo despeinado de una manera que no convenía con una conversación casual entre amigas. Me preguntó por qué seguía despierto. Le dije que la estaba esperando, que la echaba de menos últimamente, que parecíamos distantes. Su expresión se retorció en algo entre la culpa y el miedo. Ella me preguntó si estaba raro. Le dije que no, que solo estaba cansado. Pero lo vi, lo sentí. Ella se estaba rompiendo por dentro, solo porque yo dejaba espacio para la duda. Los fines de semana empecé a elogiar a mis padres públicamente, en las redes sociales, con falsas frases sentimentales. Hablé de lo unida que estaba mi familia, de lo afortunado que era de tenerlos, de lo constante que eran un apoyo en mi vida. No se suponía que fueran felices, era para que vieran la imagen pública que estaba construyendo mientras, por dentro, los destruía. Sabían que lo que hacían era demasiado monstruoso para ser revelado. Sabían que, si realmente supiera la verdad, nunca haría publicaciones así. Y eso los conmovió, los hacía inseguros. Su miedo era casi palpable cuando los visitaba. Mi padre intentaba jugar. Mi madre evitaba estar sola conmigo. Y cuanto más miedo mostraban, más certeza tenía de que mi estrategia estaba funcionando. Entonces llegó el primer movimiento directo, la primera grieta abierta. La primera flecha lanzada sin retorno. Clara encontró en la habitación un sobre sellado con su nombre. Dentro solo había una foto. Una foto desenfocada, tomada desde la calle, que muestra a Clara entrando en la casa de mis padres. Eso es todo. Ninguna palabra. Ninguna amenaza. No hay explicación. Cuando ella vio la foto, palideció como si hubiera visto un fantasma. Preguntó cuándo había sido eso. Respondí con naturalidad que no sabía de qué estaba hablando. Fingí sorpresa. Fingí preocupación. Se desesperó durante unos segundos, pero se dio cuenta de que yo no asumía nada. No la acusó, no pregunté nada, y eso la destruyó aún más. Pasó toda la noche sin dormir. La escuché caminar por la casa, abrir cajones, mirar el móvil varias veces. Al día siguiente se despertó más temprano que nunca, tratando de actuar con naturalidad. Actué mejor que ella. A partir de ese momento ya no era solo tensión. Era pánico, era paranoia. Fue el comienzo de la implosión, y mis padres aún no habían recibido su parte. Lo mejor aún estaba por venir.
y me aseguraría de que recordaran cada fragmento de la caída. Después del sobre con la foto, Clara comenzó a vivir en estado de alerta. Parecía que cualquier sonido la hacía girar la cara. Cuando entraba en la habitación, ella cerraba el móvil inmediatamente. Cuando cogía el cuaderno, ella me miraba como si estuviera a punto de abrir una bomba. Y cuanto más temía, más suavizaba mi voz, más amable parecía. La combinación perfecta para volver loca a cualquier mente culpable. Con mis padres mantuve la misma estrategia, silencio y amabilidad. Pero la diferencia es que ahora tenía una nueva pieza en el tablero. Un pequeño pero poderoso detalle. Empecé a hablar de terapia familiar. Solté la idea casualmente como si fuera algo inocente. Les dije que quería entender mejor mi relación con Clara, que estaba confundido. Mi padre tragó saliva cuando lo escuchó. Mi madre forzó una sonrisa y dijo que pensaba que era una buena idea. Pero vi la tensión en el movimiento de sus manos. Ellos sabían que la terapia podía revelar cosas, que alguien podría hacer preguntas, que sus respuestas podrían quebrarse. Y ese temor era delicioso. Clara estaba perdiendo el control tan rápido como me imaginaba. Una noche entró en la habitación con los ojos rojos. Me preguntó si estaba enfadado con ella. Dijo que tenía la sensación de que estaba distante. Le dije que no, que la amaba, que tal vez estaba estresada. Intentó sonreír, pero sus labios temblaban. No era el temblor de quien está triste. Era el temblor de quien siente la cuerda apretando sin saber de dónde viene. Dejé que la cuerda se apretara un poco más. El otro día dejé otro sobre en la habitación. En el interior solo había una impresión de ubicación. Una impresión de mapa que mostraba la dirección de la casa de mis padres, con la hora exacta en que Clara había llegado allí días antes. Lo encontró mientras arreglaba la habitación. Estaba en la cocina. Escuché el ruido del papel temblando en su mano. Se acercó a mí con la hoja abierta, preguntando qué era eso. Fingí estar sorprendida. Tomé la hoja y dije que tal vez era basura que había olvidado tirar. Le pregunté por qué estaba tan nerviosa. Se quedó muda, sin argumentos. A partir de ese momento comenzó a mirar todo con recelo. El celular, la puerta, incluso el espejo. No tenía que acusarla. No necesitaba levantar la voz. Ella misma hizo el trabajo de destruirse a sí misma. Mis padres no estaban mucho mejor. Mi padre comenzó a preguntarme, con falsa delicadeza, si necesitaba algo. Mi madre me llamaba más que antes. Siempre con ese tono dulce por fuera, pero con el peso del miedo por dentro. Cada vez que mencionaba a Clara, se ponían rígidos. Cada vez que decía que estaba pensando más en la familia, los dos intercambiaban miradas rápidas, como cómplices a punto de ser descubiertos. Y entonces llegó el momento de avanzar un paso más. Un paso que abriría la primera gran grieta entre ellos. El viernes por la noche, Clara volvió a salir con la excusa de su amiga. Esperé. Y fui a la casa de mis padres. Cuando llegué, los dos estaban claramente sorprendidos. Mi padre me preguntó por qué estaba allí sin avisar. Dije que los había echado de menos. Mi madre me abrazó. Pero su cuerpo estaba tenso, como si tuviera miedo de que pudiera oler la culpa impregnada en ella. Nos sentamos en la sala. Hablamos. Dejé que el silencio trabajara a mi favor. En un momento dado dije que Clara estaba rara últimamente, que sentía que me estaba ocultando algo. Mi padre miró hacia otro lado de inmediato. Mi madre le tocó el brazo como para calmarlo. Dije, con la voz más triste que pude fingir, que tenía miedo de perder a Clara, que incluso pensaba en tomarse unos días para viajar con ella. Mi madre me sugirió que le diera espacio. Mi padre dijo algo como que a veces la gente necesita tiempo. Observé cada una de sus expresiones como quien lee un idioma secreto. Fue entonces cuando dejé caer, a propósito, la frase que dividía el aire como una cuchilla. A veces pienso que Clara pasa demasiado tiempo aquí. Los dos se congelaron. No era una acusación, fue una observación. Pero las observaciones correctas son explosivas. Mi padre me preguntó qué quería decir. Dije que tal vez Clara se sentía más cómoda allí, que a veces parecía preferir su compañía. Mi madre trató de reír, pero la risa salió seca, vacía. Ambos estaban trastornados, pero trataban de disimular. Me quedé allí unos minutos más, bebiendo un café que mi madre apenas podía contener sin temblar. Y entonces, cuando la tensión estaba en el punto justo, me levanté y le dije que tenía que irme, que quería sorprender a Clara llegando temprano a casa. Me fui sin mirar atrás, pero podía sentir su paranoia llenando el aire. Clara regresó tarde esa noche. Cuando me vio despierto, abrió mucho los ojos. Dije que solo quería pasar tiempo con ella. Ella inventó otra excusa y yo no la cuestioné. Solo observé la forma en que sus manos temblaban mientras se quitaba los zapatos.
Yo sabía que ya ninguno de los tres dormía en paz. Sabía que empezaban a sospechar unos de otros, y quería eso. Quería que el veneno se extendiera entre ellos antes de apuñalar con la verdad final. Su castillo se estaba agrietando, y aún no había empezado a derribarlo de verdad. La paranoia se había apoderado de la casa. Clara apenas comía. Dormía poco. Me miraba como alguien que intenta predecir un ataque invisible. Seguía siendo el marido tranquilo, cariñoso y comprensivo. El contraste fue el golpe más efectivo. Cuanto más amable era, más se ahogaba. Una mañana, mientras tomábamos café, comentó que tal vez deberíamos pasar más tiempo juntos, que sentía que yo estaba distante. Respondí que pensaba que era una gran idea. Intentó sonreír, pero su expresión era la de alguien que esperaba que dijera algo más. Algo explosivo, algo que confirmara sus miedos, pero solo tomé mi café y le pregunté si quería pan tostado. El hecho de que no me enfrentara a ella la estaba matando por dentro, y sabía que era el momento adecuado para empujar la siguiente pieza. Cogí mi teléfono y delante de ella le envié un mensaje a mi madre diciendo que Clara estaba pensando en pasar tiempo con ellos el fin de semana. No era cierto, pero fue suficiente para hacer temblar a los tres. Clara, al escuchar el sonido del mensaje enviado, preguntó a quién le había escrito. Le dije a mi madre que le dijera que tal vez fuéramos allí el sábado. Ella se congeló, tragó seco, fingió que pensaba que era una buena idea, pero su voz salió ronca, casi inaudible. El mismo día, mi madre me llamó para preguntarme si era verdad. Dije que sí, que quería que Clara se sintiera bienvenida. Ella no sabía qué responder. Mi padre cogió el teléfono y dijo que sería genial vernos. Estaban entrando en el laberinto sin darse cuenta. La noche anterior al supuesto encuentro, Clara recibió otra carta. Esta vez dejado en la mesa, donde seguramente lo vería al llegar. Dentro había una sola frase impresa. A veces la verdad está más cerca de lo que piensas. Y nada más. Ella entró en la casa a toda prisa. Cuando vio la carta, se quedó paralizada. Me preguntó si sabía lo que era eso. Dije que no, que tal vez era publicidad o algo así. Ella insistió en que eso era extraño. Acepté, con calma, como quien no ve ningún problema. Se puso tan nerviosa que dejó caer el vaso mientras bebía agua. Las manos temblaban. La carta estaba sin firma, sin contexto, sin cargos. Pero en su estado emocional era dinamita pura. El sábado fuimos a casa de mis padres. La tensión era tan densa que casi se podía sentir en el aire. Mi padre forzó una sonrisa al abrir la puerta. Mi madre trató de abrazar a Clara, pero Clara retrocedió medio centímetro, como si tuviera miedo al contacto. Me di cuenta. Ellos también. Nos sentamos a la mesa para un almuerzo que debería ser familiar, pero parecía un interrogatorio silencioso. Clara apenas levantaba la vista. Mi padre no paraba de observar mis gestos. Mi madre preguntaba cosas triviales con una voz tan dulce que era casi irreal. Fue entonces cuando se me cayó otra semilla. Comenté casualmente que, recientemente, había sentido ciertas energías extrañas entre ellos. No hablé de traición. No hablé de lo que sabía. Solo dejé la frase en el aire. Como humo. Clara levantó los ojos, asustada. Mi padre frunció el ceño. Mi madre sujetó el tenedor con demasiada fuerza. Nadie respondió. Perfecto. Después del almuerzo, mi madre llamó a Clara para hablar en la habitación. Me quedé solo con mi padre en la habitación. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí, pero que a veces sentía que algunas cosas no coincidían. Preguntó qué cosas. Respondí que no estaba seguro, que tal vez era cosa de mi cabeza. Él no lo creyó. Vi en su mirada que no podía creerlo. Mientras tanto, en la habitación escuché voces ahogadas. Mi madre preguntó si Clara estaba molesta con ella. Clara dice que no, pero la voz tiembla. Mi madre insistió en que todo estaba bien entre ellas. Era una conversación tensa, sofocada, vacía. Cuando Clara salió de la habitación, estaba blanca. Mi madre estaba roja, sudando. La desconfianza ya se había instalado entre ellos. Y yo solo tenía que soplar ligeramente para que creciera. Volvemos a casa. En el coche, Clara me preguntó si pensaba que mis padres eran extraños. Dije que tal vez todos estábamos estresados, que las personas a veces se comportan de manera diferente cuando están preocupadas. Ella permaneció en silencio el resto del camino. Y entonces di otro paso esencial. El lunes fui a almorzar solo con mi madre. Le pedí a Clara que no fuera. Quería que mi madre sintiera que algo se movía sin que ella lo controlara. Durante el almuerzo dije que estaba preocupado por Clara, que estaba nerviosa, distante, que a veces parecía tener miedo de algo. Mi madre me preguntó si sospechaba algo. Respondí que sentía que había algo oculto, pero que no sabía qué era. Mi madre se atastó. Se puso pálida. Trató de tranquilizarme, pero sus palabras salieron confusas. Solo sonreí y dije que estaba tratando de confiar en los instintos.
Cuando volví a casa, Clara me preguntó con quién había almorzado. Respondí que con mi madre. Ella se puso rígida. Preguntó de qué habíamos hablado. Dije que nada importante, solo asuntos familiares. Ella no durmió esa noche. Yo tampoco. Estaba demasiado ocupado viendo su castillo derrumbarse piedra por piedra. La ruina estaba cerca, y quería que cada uno de ellos sintiera el sabor amargo antes de la caída final. Después de ese almuerzo con mi madre, Clara entró en un estado casi febril. Parecía que en cualquier momento iba a confesar algo o desmayarse. Observó cada uno de mis movimientos como si esperara a que sacara una sentencia de muerte de mi bolsillo. Era fascinante ver a alguien que creía que controlaba todo ahora implosionando con su propio secreto. El martes por la noche me preguntó si pensaba que estaba rara. Respondí con calma que sí, que parecía preocupada, distraída, tal vez asustada. Ella tragó saliva y preguntó qué me hacía decir eso. Le dije que era solo una impresión, pero que si ella quería hablar, yo estaba allí. La frase la destruyó. Ella estaba esperando que la acusara, esperando que explotara, pero solo ofrecía escuchar. La estaba dejando ahogarse en su propio silencio. Durante esa semana, mis padres comenzaron a actuar como si estuvieran bajo investigación. Mi padre me llamó para tomar un café en una panadería lejos de su casa, como si quisiera sacarme de cualquier ambiente donde alguien pudiera escuchar la conversación. Dijo que notó que Clara estaba distante. Lo he confirmado. Me preguntó si tenía problemas en el matrimonio. Dije que tal vez. Trató de darme consejos, diciendo que a veces las mujeres se estresan. Su mirada, sin embargo, temblaba. Yo observaba. Yo absorbía. Alimenté su miedo un poco más. Por parte de mi madre, las cosas eran peores. Me llamaba con una frecuencia exagerada, preguntándome si estaba bien, preguntándome si Clara estaba normal, preguntándome si necesitaba algo. La desesperación crecía en ella como una fiebre. En una de las llamadas, cuando dije que a veces sentía que había cosas que no entendía, se quedó muda durante largos segundos. Luego fingió amabilidad. Pero ya la había visto rota. Fue entonces cuando decidí separar aún más a los tres. El jueves dejé otro sobre, esta vez en la puerta de la casa de mis padres. No toqué el timbre, no dejé rastro. Dentro había una hoja con la misma frase de la carta anterior. La verdad está más cerca de lo que creen. Sin nombre, sin firma, nada que me llamara. Quería que imaginaran 1000 posibilidades. Quería que pensaran que tal vez Clara había contado algo. O que había descubierto más de lo que parecía. Quería que el miedo los corroyera por dentro. El viernes los tres ya estaban completamente desorientados. Clara pasó todo el día encerrada en el baño. Salía solo a beber agua y volvía corriendo. Sus ojos estaban rojos, sus ojeras enormes. Ella me preguntó en un momento dado si la amaba. Dije que sí. Me preguntó si estaba enfadado con ella. Dije que no. Me preguntó si pensaba que estaba ocultando algo. Respondí que cada persona esconde algo. Fue suficiente para que casi se derrumbara frente a mí. Por la noche recibí un mensaje de mi madre diciendo que necesitaba hablar conmigo con urgencia. Minutos después recibí otra de mi padre pidiéndonos que nos encontráramos. Se estaban derrumbando. Eso es lo que quería. Pero no respondí a ninguno de los dos. El sábado decidí hacer el movimiento más importante hasta ahora, aislar a Clara de mis padres sin que se den cuenta de que viene de mí. Cogí mi móvil, esperé a que se fuera a duchar y envié un mensaje al teléfono de mi madre usando un número anónimo. Ella sabe. Envié otro mensaje con el mismo número al móvil de mi padre. Se derrumba listo. Y luego se lo envié a Clara. Ellos no son lo que piensas. 3 mensajes, 3 destinos, 3 interpretaciones completamente diferentes. Clara salió pálida del baño. Mi madre me envió un mensaje preguntando qué estaba pasando. Mi padre me llamó 3 veces. Lo ignoré todo. Pasé el resto del día actuando con normalidad mientras se devoraban en paranoia. Por la noche, Clara se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Dijo que sentía que algo terrible estaba sucediendo. Le pregunté qué quería decir. Dudó tanto que casi lo confesó. Pero tragó. Solo dije que tenía miedo. La abracé, y fue el abrazo más cruel que he ofrecido. El domingo sucedió algo aún más interesante. Mis padres se pelearon entre ellos. Me enteré porque mi madre me envió un mensaje preguntando si le había dicho algo a mi padre. Mi padre me envió otra diciendo que mi madre estaba inventando cosas. Se estaban destruyendo a sí mismos, y yo solo miraba. Clara estaba al límite. Mis padres se estaban fragmentando. Ese era el punto correcto. A partir de aquí, el siguiente paso ya no sería psicológico. Sería real. Y ya sabía qué hacer.
Poner a los tres en el mismo lugar, en el mismo día, a la misma hora, y dejarlos expuestos a la propia verdad. El domingo por la noche, justo después de ver cómo los tres comenzaban a resquebrajarse, me senté en el sofá y entendí que había llegado el momento de apretar la última cerradura emocional antes del golpe final. Necesitaba reunir a todos en el mismo espacio, bajo la misma presión, sin que ninguno de ellos supiera exactamente quién había llamado a quién. Necesitaba que llegaran al punto de culparse unos a otros, incluso antes de que yo dijera una palabra. La oportunidad llegó sola. El lunes por la mañana, Clara recibió un mensaje de mi madre pidiéndome que hablara urgentemente. Vi el nombre en la parte superior de la pantalla, el tono desesperado, las letras casi temblorosas. Clara borró la notificación rápidamente, pensando que no la había visto. Lo vi. Siempre lo vi. Poco después, mi padre me envió otro mensaje preguntando si podía ir hoy mismo a su casa. Y luego, para completar la coreografía, Clara me preguntó si podíamos visitar a mis padres por la noche. Ella dijo que tenía prisa por resolver algo, como si fuera a aliviar su ansiedad. Los tres querían reunirse. No lo sabían, pero querían exactamente lo que yo necesitaba. Le dije que sí a Clara. No respondí a mis padres. Durante el día dejé otro mensaje anónimo, esta vez solo para el celular de mi padre. Hoy se sabe todo. No envié nada más. Al final de la tarde, Clara estaba pisando fuerte por la casa, inquieta, como si estuviera al borde de un ataque. Me preguntaba si estaba bien, si realmente quería ir. Si no, prefería dejarlo para mañana. Dije que no, que era mejor resolverlo todo de una vez. La verdad es que ella no quería resolver nada, quería retrasar lo inevitable. Pero lo inevitable ya estaba en marcha. Cuando llegamos a la casa de mis padres, ya me di cuenta desde lejos de que algo había pasado. Las luces encendidas, la puerta entreabierta, como si estuvieran esperando una explosión a punto de ocurrir. Entramos. Mi madre estaba sentada en el sofá, con las manos temblando. Mi padre estaba de pie, apoyado en la pared, con los ojos rojos, como si hubiera llorado o discutido violentamente. Clara se quedó detrás de mí. Podía sentir que apenas podía respirar. El silencio en el ambiente era casi sólido. Mi padre fue el primero en hablar. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que había cosas que estaban fuera de control. Mi madre dijo que alguien estaba enviando mensajes anónimos. Clara se puso blanca. Pregunté con toda calma de qué estaban hablando exactamente. Empezaron a hablar al mismo tiempo. Mi padre decía que mi madre estaba insinuando cosas. Mi madre decía que mi padre estaba ocultando algo. Clara dijo que no entendía nada. Y yo, en medio de su caos, solo observaba, paciente, silencioso, como el único que realmente tenía el control de la situación. El conflicto se intensificó. Mi madre acusó a mi padre de estar en algo sucio. Mi padre acusó a mi madre de saber más de lo que decía. Clara intentó intervenir, pero no pudo formar una frase completa. Era como ver tres barcos hundiéndose y chocando unos a otros, mientras yo, desde la playa, simplemente disfrutaba del desastre. En un momento, mi padre me dijo que tenía que confiar en él. Mi madre me dijo que no podía creer en nadie más que en ella. Clara puso su mano en mi brazo, en un gesto desesperado de quien intenta sobrevivir. Allí, frente a los tres, me di cuenta exactamente del peso de eso. Ya estaban destruidos. Solo faltaba el golpe final. La revelación. El colapso. La verdad que llevaba en el bolsillo, literalmente, en vídeos, fotos, audios, fechas, impresiones. Pruebas suficientes para hacer que cualquiera se derrumbe. Pero aún no lo he revelado. No en ese momento. Quería que sintieran el calor de la culpa ardiendo por dentro. Quería que se consumieran un poco más. Quería que se preguntaran hasta el último minuto qué sabía, cuándo me enteré y qué tan profunda fue mi venganza. Entonces, cuando el caos estaba en su punto álgido, solo dije, alguien aquí está mintiendo. Y más de una persona sabe exactamente qué. Los tres se congelaron. Clara tomó mi mano. Mi madre comenzó a llorar. Mi padre se puso pálido. No dije nada más. Me levanté, tomé las llaves y dije que ya había entendido todo lo que necesitaba. Los tres intentaron detenerme, cada uno por una razón diferente. Pero solo respondí, después hablaremos, no hoy. Salí, cerré la puerta detrás de mí y los dejé allí, juntos, asustados. Desconfíen el uno del otro, sin saber si la cuerda ya estaba en el cuello o cuándo iba a tirar de ella. La verdad es que ella no quería resolver nada, quería retrasar lo inevitable. Pero lo inevitable ya estaba en marcha. Cuando llegamos a la casa de mis padres, ya me di cuenta desde lejos de que algo había pasado. Las luces encendidas, la puerta entreabierta, como si estuvieran esperando una explosión a punto de ocurrir. Entramos. Mi madre estaba sentada en el sofá, con las manos temblando. Mi padre estaba de pie, apoyado en la pared, con los ojos rojos, como si hubiera llorado o discutido violentamente. Clara se quedó detrás de mí. Podía sentir que apenas podía respirar.
El silencio en el ambiente era casi sólido. Mi padre fue el primero en hablar. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que había cosas que estaban fuera de control. Mi madre dijo que alguien estaba enviando mensajes anónimos. Clara se puso blanca. Pregunté con toda calma de qué estaban hablando exactamente. Empezaron a hablar al mismo tiempo. Mi padre decía que mi madre estaba insinuando cosas. Mi madre decía que mi padre estaba ocultando algo. Clara dijo que no entendía nada. Y yo, en medio de su caos, solo observaba, paciente, silencioso, como el único que realmente tenía el control de la situación. El conflicto se intensificó. Mi madre acusó a mi padre de estar en algo sucio. Mi padre acusó a mi madre de saber más de lo que decía. Clara intentó intervenir, pero no pudo formar una frase completa. Era como ver 3 barcos hundiéndose y chocando unos a otros, mientras yo, desde la playa, simplemente disfrutaba del desastre. En un momento, mi padre me dijo que tenía que confiar en él. Mi madre me dijo que no podía creer en nadie más que en ella. Clara puso su mano en mi brazo, en un gesto desesperado de quien intenta sobrevivir. Allí, frente a los 3, me di cuenta exactamente del peso de eso. Ya estaban destruidos. Solo faltaba el golpe final. La revelación. El colapso. La verdad que llevaba en el bolsillo, literalmente, en vídeos, fotos, audios, fechas, impresiones. Pruebas suficientes para hacer que cualquiera se derrumbe. Pero aún no lo he revelado. No en ese momento. Quería que sintieran el calor de la culpa ardiendo por dentro. Quería que se consumieran un poco más. Quería que se preguntaran hasta el último minuto qué sabía, cuándo me enteré y qué tan profunda fue mi venganza. Entonces, cuando el caos estaba en su punto álgido, solo dije, alguien aquí está mintiendo. Y más de una persona sabe exactamente qué. Los 3 se congelaron. Clara tomó mi mano. Mi madre comenzó a llorar. Mi padre se puso pálido. No dije nada más. Me levanté, tomé las llaves y dije que ya había entendido todo lo que necesitaba. Los 3 intentaron detenerme, cada uno por una razón diferente. Pero solo respondí, después hablaremos, no hoy. Salí, cerré la puerta detrás de mí y los dejé allí, juntos, asustados. Desconfíen el uno del otro, sin saber si la cuerda ya estaba en el cuello o cuándo iba a tirar de ella. Clara vino detrás de mí, presa del pánico, pero yo solo dije que teníamos que ir a casa. Ella no discutió. Ella no tenía fuerza. Ella no tenía valor, y sabía que ahora no dormirían. Ninguno de los 3. Porque ahora estaban oficialmente a merced de algo que aún no entendían. Yo. Y a partir de ese punto, la venganza ya no sería psicológica. Sería real. Profunda. Irreversible. Cuando aparcamos en casa, Clara permaneció en el asiento, temblando ligeramente. Sus ojos evitaban los míos, buscando una pista de lo que yo sabía. Preguntó algo sobre mis padres, sobre si había notado algo raro. Yo solo le sonreí, calmado, y le dije que no, que quizás estaba cansada y estresada. La sonrisa hizo que sus hombros se encogieran de alivio, y al mismo tiempo de miedo. Era el miedo correcto, el que yo había cultivado durante semanas. Subimos al apartamento y ella dejó caer su bolsillo en el suelo, casi sin mirarlo. Yo me senté en el sofá y le pedí que me contara cómo había sido el día, como si nada hubiera pasado. Cada palabra suya parecía medida, vacilante. Intento fingir normalidad, pero yo percibía la tensión que la consumía. El temblor en sus manos, la forma en que mordía el labio, cómo sus ojos se movían buscando escape. No lo había hecho yo, lo había hecho ella sola. Tomé un vaso de agua y bebí despacio, observándola en silencio. Mi calma era mi arma más fuerte. Cada segundo que pasaba sin que dijera algo, sin que hiciera ruido, la empujaba un poco más hacia el borde. Ella finalmente preguntó si yo estaba disgustado. Respondí que no, que estaba preocupado, que solo quería entenderla. Su mirada buscaba la mentira, el enfado, cualquier señal de reproche. No encontró nada. Pero el veneno ya estaba dentro. Entonces dejé caer otra frase, casual, como si fuera trivial. Le comenté que a veces pensaba que las personas no son siempre quienes aparentan ser. No dije nombres, no acusé, solo observé. Su respiración se aceleró. Sabía que entendió el mensaje, pero aún no sabía hasta qué punto lo había descubierto. Esa incertidumbre la mataba por dentro, mientras ella temblaba en el sofá, revisando nerviosa su teléfono como si yo pudiera leer cada pensamiento. Mi mente repasaba el siguiente paso. Necesitaba preparar el escenario final. El clímax donde todo quedaría expuesto. Necesitaba que los 3 estuvieran en el mismo lugar, en el momento exacto, sin saber que yo controlaba cada movimiento, cada carta, cada mensaje anónimo, cada observación que yo había dejado caer, había sido cuidadosamente calculada para que ahora ellos no pudieran escapar de la verdad.
Clara intentó interrumpir el silencio con preguntas sobre mis padres, intentando desesperadamente sondear lo que yo sabía. Yo le respondí con calma, distraído, fingiendo despreocupación. Pero ella percibió la mentira. Sus ojos se abrieron de par en par y se quedó muda. No preguntó más, no hizo nada más. Su miedo estaba en su mirada, y yo sabía que estaba atrapada en mi rojo. Clara comenzó a llegar tarde del trabajo con excusas tan frías que parecían memorizadas. Mi padre empezó a enviarme mensajes preguntando mis horarios de una manera que nunca había mostrado interés antes. Mi madre, a la que nunca le gustó nadie, empezó a tratar a Clara como si fueran amigas íntimas. Se rieron en voz baja cuando entré en la cocina. Dejaban de hablar de la nada, cambiaban de tema. Al principio pensé que yo estaba viendo cosas, que el estrés del trabajo estaba distorsionando mi percepción, pero la duda se transformó en certeza cuando empecé a notar la sincronía exacta entre las mentiras de Clara y las apariciones repentinas de mis padres. Era como si estuvieran coreografiando sus movimientos. Sin embargo, no frente a nadie. No hice preguntas. Me convertí en el hombre más tranquilo de la casa. Se rieron pensando que me estaba volviendo más relajado. Mi padre me daba palmaditas en el hombro, diciendo que estaba orgulloso de cómo llevaba la vida. Clara me besó con culpa disimulada. Mi madre fingía protección, preguntándome si estaba comiendo bien. Y miraba todo con una serenidad construida sobre el peor tipo de dolor, el que aún no sabes cómo duele. Fue solo unos días después, cuando Clara dijo que dormiría en casa de una amiga porque estaba agotada, que me di cuenta de que la mentira estaba empezando a ser perezosa. Se fue rápidamente, sin mirar atrás, y lo dejé. Encendí el coche 10 minutos después y la seguí a una distancia segura. El destino no me sorprendió. Cuando dobló hacia la calle de mis padres, sentí algo en mi cuello, como un frío que me recorrió entero. Paró frente a su casa, bajó sin miedo, sin mirar alrededor, como si ese lugar fuera más hogar que nuestra propia casa. Tocó la puerta con 3 golpes suaves, como quien ya conoce la señal secreta, y entró. No lloré, no grité, no temblé. Simplemente estacioné el auto, caminé hasta el patio, subí a la base de hormigón que usaba cuando era niño para espiar el mundo exterior, y esta vez para ver qué había dentro. La ventana estaba entreabierta, como siempre, y cuando empujé solo 1 centímetro, vi los 3. Clara, mi padre, mi madre, en la misma cama. La misma cama donde soñé mal, donde lloré escondido, donde crecí. El silencio dentro de mí no se rompió. Por el contrario, se profundizó. Y en este silencio, la primera parte de mi venganza comenzó a tomar forma. La venganza no nació de la ira, nació de la claridad. Lo vi, lo entiendo, y yo decidí. Desde que los vi allí dentro, juntos, mezclados, respirando como si aquello fuera lo más natural del mundo, entendí que mi silencio sería mi arma. No hice ruido al alejarme de la ventana. No tropecé, no maldije, no lloré. Caminé hacia mi coche como quien abandona un cuerpo vacío, y tal vez en ese momento yo realmente estaba vacío. Entonces, mientras la veía desmoronarse silenciosamente, comprendí que la primera fase de mi venganza estaba completa. Clara estaba completamente vulnerable. Sus padres estaban empezando a desconfiar unos de otros. Todos ellos estaban al borde del colapso, y yo todavía no había revelado nada. Clara pasó toda la mañana moviéndose de un lado a otro, revisando el teléfono, borrando mensajes, respirando como si el aire no alcanzara. Yo la observaba desde la cocina mientras tomaba café. Y dentro de mí había una calma tan profunda que casi parecía inhumana. Mi mente estaba afilada, precisa, decidida. Todo estaba listo. A las 3 de la tarde envié las últimas piezas del dominó. Un mensaje a mi madre. Él ya sabe, reúnanse aquí. Otro a mi padre. Se acabó, venía a mi casa. Y a Clara solo le pedí que no saliera, que necesitábamos hablar con mis padres juntos. No preguntó por qué. No se atrevió. A las 6 sonó el timbre. Mi padre entró primero, demacrado, con ojeras, la camisa arrugada, como si hubiera envejecido 10 años en un día. Mi madre llegó minutos después, con el maquillaje manchado, los ojos hinchados. Los dos se miraban entre sí con desconfianza absoluta. Clara estaba sentada en el sofá, rígida, como si estuviera siendo juzgada antes del veredicto. Yo cerré la puerta con calma. No dije, siéntense. No dije, vamos a hablar. Solo los miré. 3 personas que supuestamente eran mi familia. 3 traidores. 3 cobardes. Y entonces, sin levantar la voz, sin dramasmos, dije que ya no soportaba más mentiras. Mi madre murmuró que no entendía. Mi padre me llamó hijo, como si esa palabra todavía tuviera peso. Clara cerró los ojos, respirando rápido, esperando lo inevitable. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Apreté reproducir.
La habitación se llenó con los sonidos que grabó aquella noche. No grites, no palabras, solo sus voces, esas frases que jamás olvidaría. Respiraciones entrecortadas, risas ahogadas, el sonido de la cama del cuarto donde crecí. Fue como soltar una bomba en medio de ellos. Mi madre se llevó las manos a la boca. Mi padre palideció hasta parecer de yeso. Clara dejó escapar un gemido ahogado, como si el alma se le rompera en el pecho. No dije nada. El archivo seguía. Ellos se retorcían. Yo observaba. Cuando terminó, la sala quedó tan silenciosa que escuché el reloj marcando cada segundo. Mi madre balbuceó que la estaban manipulando. Mi padre intentó culpar el alcohol. Clara murmuró que era un error, un momento, una confusión. Respondí solo con una frase sin emoción alguna. No fue un error, fue una elección. Mi padre avanzó hacia mí, levantando las manos como si quisiera explicarse, pero yo me aparté. Miré a Clara y le dije que había terminado, que no había vuelta atrás. Su rostro se derrumbó. Intentó tocarme el brazo, pero la rechacé. Mi madre empezó a llorar, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia. Me reí, una risa corta y amarga. La familia ya había sido destruida mucho antes, solo les faltaba darse cuenta. Entonces saqué los papeles del abogado. Divorcio. Denuncia patrimonial por bienes a mi nombre que Clara intentó mover a escondidas. Documento notificando a mis padres que había transferido la casa que les pertenecía, una casa que yo pagaba para su venta inmediata. Cuentas conjuntas bloqueadas. Correos electrónicos impresos que demuestran que Clara y mi padre intentaron solicitar un préstamo utilizando mis datos. La devastación en sus caras era el sabor exacto que yo esperaba. Mi padre balbuceó que yo no podía hacer eso. Mi madre gritó que no podía vender la casa. Clara cayó de rodillas diciendo que arruinaría su vida. Me acerqué muy despacio y les dije la verdad, que podía hacer eso y mucho más, que la ley estaba de mi lado, que no había hecho nada ilegal, solo había descubierto lo que ellos querían hacer conmigo, y que ahora era su turno de perderlo todo. Mi padre explotó en gritos, mi madre suplicó. Clara lloró como si estuviera siendo arrancada del mundo. ¿Yo? Estaba en paz, porque finalmente entendí que no necesitaba violencia, ni golpes, ni escándalos. Solo necesitaba dejarles vivir exactamente lo que habían hecho conmigo, la destrucción. Salí de mi propio apartamento dejándolos allí, rotos, sin rumbo, sin dinero, sin confianza en los demás, sin nada. Cerré la puerta lentamente, respiré hondo, y por primera vez en meses sentí un verdadero alivio. La venganza estaba completa, y no había levantado un solo dedo para lastimarlos físicamente. Simplemente tiré del hilo, y ellos mismos se derrumbaron. Pasaron 6 meses desde aquella tarde en que dejé a los 3 rotos en mi sala. A veces pienso en ese momento como quien recuerda un incendio, violento, devastador, pero necesario para que algo nuevo pudiera nacer en su lugar. Yo no salí intacto, claro. Ninguna persona que vive una traición así sale intacta. Pero salí lúcido, libre, con el control total de mi vida. Clara intentó contactarme incontables veces al principio, mensajes largos, llorosos, con palabras como perdón, confusión, erro, saudade. No le respondí ni una vez. Mi abogado se encargó de todo. El divorcio salió rápido. El juez examinó las pruebas, vio las transferencias sospechosas, las intenciones de fraude y no hubo discusión. Ella se fue de mi vida con lo que trajo. Nada. Me dijeron que, después de perder acceso a mis cuentas, tuvo que volver a trabajar en un empleo que siempre despreció. Perdió amigos, porque al final la mayoría eran amigos míos. Perdió a mis padres, porque ahora se culpaban todos entre sí. Perdió la imagen perfecta que le gustaba proyectar. Y sobre todo perdió la única estabilidad que tenía. Mi padre, por su parte, se hundió más rápido de lo que imaginaba. La casa, que estaba a mi nombre, se vendió sin oposición legal. Usé parte del dinero para saldar deudas que él había ocultado durante años. El resto invertí. Tuvo que mudarse a un apartamento pequeño. Y escuché que pasó un tiempo durmiendo en el sofá de un amigo porque mi madre no quería compartir el espacio con él. Su orgullo, que siempre me pareció indestructible, se convirtió en polvo. Mi madre... Bueno, ella fue la que más me sorprendió. Intentó hacerse pasar por una víctima al principio. Trató de decir que todo eran difamaciones, malentendidos. Pero cuando las grabaciones comenzaron a circular entre ciertas personas, no por mi mano directa, nunca, su círculo social se alejó por completo. Perdió amigos, perdió respeto, perdió invitaciones. Y por ironía que nunca supe si es divina o solo poética, hoy vive prácticamente aislada, dependiendo económicamente de un hermano con el que siempre fue cruel. ¿Y yo? He renacido. Me mudé de ciudad. Compré un pequeño apartamento con vista al mar. Sencillo pero mío, silencioso, sincero. Empecé la terapia.
Retomé viejos proyectos, pasatiempos que había dejado morir. Volví a correr por la mañana. Hice nuevos amigos. Y quizás por primera vez en mi vida aprendí a estar solo sin sentirme solo. La venganza nunca trajo alegría. Eso no es lo que ella da. Lo que trajo fue justicia y paz. Y eso era todo lo que necesitaba. Hace poco encontré una foto vieja mía con Clara. Mis padres y yo en una fiesta de hace años. Todos sonriendo. Yo en el medio creyendo que tenía una familia. Miré esa imagen durante unos segundos y luego la tiré a la basura. Sin ira, sin dolor, solo, como alguien que tira algo que ya no le pertenece. La última vez que tuve noticias de los tres fue hace 2 semanas. Alguien me dijo, por accidente, incluso, que Clara se había mudado de vuelta a la casa de su madre. Que mi madre y mi padre ya no se hablan. Que viven como 3 extraños tratando de sobrevivir a sus propios errores. Y no sentí nada. Ni venganza, ni culpa, ni triunfo. Solo sentí que finalmente, después de tanto caos, mi vida estaba tranquila. En orden, mío. Y que todo ese sufrimiento me había liberado de una mentira que nunca más permitiré que nadie construya a mi alrededor. Porque aprendí de la manera más cruel y más definitiva que la verdad duele, sí. Pero la libertad que nace de ella lo cura todo. Y así fue como terminé no solo su historia, pero empecé finalmente el mío.